continuamos hablando de historia. En clave de historia lo hacemos como siempre con Bruno Calleja Escalona. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos, una semana más. Bienvenido. Oye, vamos a hablar de la batalla de Clavijo. Sí. Te la voy a soltar ya a bocajarro. ¿Existió la batalla de Clavijo? ¿Hubo una batalla de Clavijo? Bueno, estamos hablando quizás de la que sea una de las batallas más importantes de todo el proceso de reconquista en España. Como tal, batalla de Clavijo es, digamos, una invención, pero sí que tiene mucha base histórica. Vamos a empezar a ir conociendo a los protagonistas, vamos a ir conociendo un poco por qué se da y en qué momento y en qué circunstancias se da. La batalla de Clavijo, bueno, según nos cuentan las fuentes posteriores, porque no hay datos de la época, acontece en los campos de la Matanza, cerca de Clavijo, en las faldas del Monte Laturce, un 23 de mayo del año 844. Bueno, el rey, un poco el que la encabeza, es Ramiro I, contra las tropas de Abderramán II. Y bueno, que nos cuenta que había sido una lucha entre los ejércitos de ambas religiones, y bueno, pues que finalmente habría aparecido Santiago y habría ayudado al ejército cristiano. Más o menos esto es lo que nos cuenta un poco la historia. Esta es la batalla de Clavijo. De ahí la importancia y el peso de Santiago, del apóstol Santiago, dentro de esta batalla de Clavijo, claro, y de la historia que rodea la batalla de Clavijo. Claro, porque estamos hablando de que hacía no muchos años que se habían descubierto en Santiago los restos del apóstol. ¿Qué pasa? Necesitamos... hay uno de los puntos, se está forjando uno de los puntos de peregrinación más importantes de toda la Edad Media, que luego será posteriormente. ¿Qué pasa? Pues bueno, que esta batalla, según nos cuentan, da como resultado un voto a Santiago que se hace en Calahorra. ¿Qué es? Pues bueno, pues que se empiezan, digamos, a ir justificando esas advocaciones y esa importancia de este apóstol como ese líder, como es un poco una manera de que esto importante hallazgo que se ha hecho, pues bueno, vaya teniendo y vaya atrayendo a gente a que venga a venerarlo, que es un poco lo que realmente había detrás de estas cosas. Es una especie de marketing de la Iglesia Católica, vamos a decirlo así, crear estos votos, generar estos votos para venerar esos huesos que habían aparecido del apóstol Santiago. Eso es, pues sí, es un poco eso, ¿no? O sea, empezar a llevar por diferentes lugares, por diferentes, sobre todo Europa, esa importancia, ¿no? O sea, tenemos los huesos de Santiago, es una cosa única. ¿Y cómo? Pues dado que este apóstol incluso ha intervenido en una batalla, empieza a tener esa importancia. Ahora bien, si nos centramos un poco en el tema histórico, que es un poco lo que nos ha traído, sí que es cierto que, como tal hemos dicho, todo este mito obviamente pues es una historia que se ha generado, pero sí que es cierto que en esa zona, en estos años, estamos teniendo batallas. Estamos teniendo diferentes... se ha quedado en medio de una tierra de nadie, porque lo que es la actual zona de La Rioja, pues se ha ido quedando sin ningún dominio, y es un lugar de pujanza entre los reinos cristianos y los propios líderes musulmanes. Y bueno, hay diferentes choques de ejércitos, sobre todo las más importantes se dan en Albelda. En Albelda hay dos batallas que en una de ellas sí que es cierto que ante una derrota musulmana se refugian en Clavijo, en el Monte Laturce. Entonces, que sería un poco el origen de este mito de la batalla de Clavijo. Que luego, como he dicho, luego al final, el territorio poco a poco se va reestructurando otra vez y se van tomando posesiones. Y una vez asentado el territorio y cuando empieza ya a pacificarse es cuando empiezan a surgir este tipo de historias. Pero como decías al principio, estas batallas que surgieron en torno a Clavijo, a Albelda, fueron claves en el papel de la Reconquista en España. Sí, claro, obviamente, porque hemos saltado una barrera muy importante que está separando, que es el río Ebro. Empezamos a ir bajando hacia abajo. Sí que es cierto que muchas de estas batallas no dejan de ser escaramuzas, porque se meten en lo que son cuencos de valle y disparan desde las montañas, por ejemplo, tipo batalla de Covadonga, batalla de Roncesvalles, este tipo
de hechos que en realidad lo que buscan es ir poco a poco consolidando el poder en esos lugares. Por ejemplo, Albelda, pues sí que es cierto que después de digamos, de estas batallas surge un poco ahí, que ya existía anteriormente, un punto religioso muy importante, como es el monasterio de San Martín de Albelda. En Clavijo surge San Prudencio, que en realidad que van haciendo poco a poco desde esos grandes entes, se va controlando ese territorio recién conquistado, todavía en una zona, porque incluso los propios reinos cristianos no están unificados. Navarra, Castilla, Aragón pugnan un poco por la llegada de... Era un momento convulso, sin duda. Claro, con quién se queda. Y bueno, entonces, pues poco a poco, pues bueno, se van creando esta serie de cosas que luego han ido llegando muy lejos, porque por ejemplo tenemos referencias a la batalla de Clavijo en el Quijote, en Benito Pérez Galdós, en unos versos de García Lorca. O sea, es un hecho importante, ¿no? Que va calando, pues también porque lo que estamos diciendo va atrayendo mucha gente que va a visitar, va a conocer esos lugares. Como personajes importantes, como personajes claves, está Ramiro I. ¿Qué papel tuvo y qué otros personajes podemos destacar? Pues bueno, desde luego el rey, que es obviamente la persona que lo lleva. Y bueno, tenemos al que fue un poco el general que hizo un poco efectiva, según nos cuenta la historia, la batalla de Clavijo, fue Sancho Fernández de Tejada, pues un noble que es un poco según nos cuentan, el responsable de la formación de los ejércitos y de luego posteriormente, con esa ayuda de Santiago, de la victoria. Y bueno, por el otro lado también conseguimos, tenemos, como hemos dicho, a Abderramán II y a todas esas huestes musulmanas que al fin y al cabo pues no dejaban de ser pues muchas veces mercenarios o gente que eran contratados simplemente para hacer el oficio de la guerra. Son pues eso, tropas que a veces pues eran eso, que se dedicaban, eran digamos las tropas que mantenían las fronteras. Decías esas referencias literarias importantes de esta batalla de Clavijo. Para los riojanos, en La Rioja, esta batalla, desde luego, es una batalla importante, es una batalla reconocida. La batalla de Clavijo aquí tiene un nombre importante. Hay un instituto, hay un colegio. Y bueno, la batalla de Clavijo es importante para los riojanos. Ha conseguido un poco ese objetivo que tenían desde que, creamos unas historias y que pues que han perdurado a lo largo de los siglos, unas historias que han sido motivo de celebraciones, han sido motivo de peregrinaciones, han sido motivo de visitas, nos han ido trayendo a gente. Incluso luego ha sido también un momento de un hermanamiento entre dos pueblos también, porque en Astorga, en la ciudad de Astorga, se conserva el pendón de la batalla de Clavijo, que fue llevado allí por uno de los sucesores de uno de los combatientes, que fue nombrado marqués, y conserva allí una bandera que tiene los honores de capitán general de los ejércitos, que es una muy importante. Sí que es cierto que lo que tenemos ahora mismo es una reconstrucción, digamos, de una funda que se hizo del pendón original, del que nos quedan todavía pues unos últimos hilos, y que este fin de semana nos viene a visitar a Clavijo, o sea, entre sábado y domingo, viene a visitar ese escenario y a rehacer un poco aquella fiesta que se crea en torno a la batalla, porque con los desfiles, con un poco esos honores de ese capitán general que nos recuerda a una de las que quizás sean una de las más importantes batallas, aunque históricamente tiene otra historia detrás, pero sí que es cierto que ha conseguido llevar el nombre de Clavijo muy lejos. Desde luego que sí, por eso hemos querido hablar hoy también en 7 Magazine de esta batalla. Incluso, luego nos ha llegado, por ejemplo, en el Museo del Prado también hay cuadros dedicados, que sale el paisaje, que hemos visto por ahí en pantalla varias imágenes, o sea que incluso no solo la literatura, sino esa imagen de Santiago, que luego es copatrón también de... Entonces, claro, pues es la imagen de Santiago, entonces, es una imagen que se ha quedado en la memoria de la gente y que luego pues que nos ha ido dejando una huella muy... Ha puesto nombre desde luego, ¿no? Eso es, sí. Y pues eso, pues es un poco que luego lo que hemos hablado, sobre todo también que es un poco este tipo de hechos el responsable de que, por ejemplo, seamos un lugar de paso del Camino de Santiago, dado que también
aparece un desvío en el trazado oficial y en los trazados antiguos, un desvío por los cuales venían peregrinos y subían a Clavijo a visitar pues, una de esas advocaciones a Santiago. Y claro, ahora mismo sigue marcado, pero bueno, no es de los más transitados, pero hay un ramal de ese camino de Santiago que nos cruza justo por medio de ese campo de la Matanza, o sea, subiendo todo el rato con el monte La Turce de frente. Pues bueno, pues es otra huella más que nos ha dejado. Desde luego que sí. Bruno, gracias por haber estado hoy con nosotros en 7 Magazine. Pues gracias a vosotros. Gracias, nos vemos la próxima semana. Pues aquí estamos. Venga, vamos a hacer una pequeña pausa y estamos de vuelta enseguida aquí en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja. Vamos a estar con los chicos que mañana se examinan de la EBAU, 1500 estudiantes riojanos. Hemos estado con algunos de ellos en la biblioteca. Hasta ahora mismo.